Sin filtros. Somos como nos oye. Colombia. 2:30 de la tarde, bienvenidos. Sin filtros se transmite de 2:30 a 3:30 de lunes a viernes por Radio Colombia 98.7 FM, columbia.co.cr o también con la aplicación Radio 2 Digital. ¿Qué semana? Yo no sé ustedes, pero a mí el viernes lo estaba esperando con ansiedad. Freddy, noticiosamente esto ha estado con filtros, sin filtros, todo. Con engaños, con hipocresías. Ha sido una semana políticamente agitada localmente. Los cuestionamientos van, las respuestas vienen. Al presidente lo vemos fuera. Estamos esperando que venga, como decía Marinela ayer, a recoger los vídeos rotos de los suyos que le han puesto ahí en entredicho. Y para hablar un poco ahora sí ya de tal vez política con la P mayúscula, como dice, tenemos una invitada de lujo hoy en Sin Filtros. Y yo quiero que disfruten, que se pongan cómodos, si están en el trabajo disimulen, si están muy cómodos, si están escuchándonos, porque vamos a tener una plática con una periodista, una colega que ha visto y ha trabajado también en las líderes políticas en un país que queremos mucho. Las relaciones entre España y Costa Rica siempre han sido cordiales, amistosas, y me atrevo a decir que cuando fueron campeones del mundo aquí también celebramos, y más ahora que tenemos a un Keylor Navas jugando en España, los que ni siquiera seguíamos del fútbol español, ahora somos del Madrid, imagínate. Sí, hay que estar siempre pendientes de Keylor y de todos los goles que no le hacen. Los goles que no le hacen, ojalá que no le hagan más. Pero precisamente la peripecia de una periodista, así los pusimos en nuestra página de Facebook, que ha tenido la oportunidad de vivir en primera línea todos los acontecimientos políticos de los últimos 30 años, dentro y fuera de España. Un relato en primera persona de cambios y sus protagonistas desde el final del franquismo hasta el seguimiento por tierra, mar y aire de cuatro presidentes políticos que tiene que ha tenido España y muchos personajes de la vida pública. Es la que nos acompaña el día de hoy. Imagínate. Yo quiero decir que algo que me encantó desde que la vi son los colores con los que viene vestida. La voy a describir. Vienen unos colores muy veraniegos, con una gran sonrisa, y sus pendientes, Amalia, que son un sello indiscutible. Amalia Sánchez San Pedro, bienvenida, Sin Filtros. Bienvenida y totalmente sin filtro. Natural, directa y sin colorantes ni conservantes, directamente al consumidor. Y los pendientes importantísimos. Bueno, es que yo si salgo sin pendientes a la calle, me parece que voy desnuda, porque todavía yo ahora ya soy vieja y ya no trabajo. Hace unos 3 años me jubilé en España. Todavía me paran por la calle alguien y me dice, si salgo un día al súper y no me pongo pendientes porque me olvido, me dicen, ¿qué haces sin pendientes? Siempre hay una persona, generalmente mujeres, que todavía me echan cuenta y tengo que tener pendientes ad hoc. ¿Cuántos tiene? Pues cuando escribí un libro hace 11 años, ya ha llovido, después tengo muchos más, se llamaba el libro precisamente Pendientes de la Noticia, y a mí me habían querido hacer entrevistas muchas veces, porque salía en televisión siempre con los pendientes adecuados, geográficos o temáticos, según el asunto que íbamos a tratar o según el país desde donde retransmitía. Y entonces me querían hacer entrevistas, pero yo nunca quise. Pero bueno, la editorial Planeta, que es la que me sacó el libro, le venía muy bien la publicidad. Entonces me tuve que dejar que me hicieran alguna entrevista. Y me hicieron en la revista Cambio 16 y los conté. En ese momento, hace 11 años, tenía 673 pares, todos objetos concretos. ¿Los repite? Claro, ¿Algunos más que otros? Sí, unos más que otros. Sí, ¿Y cuáles son los que más prefiere y por qué? Pues una de las joyas de mi corona, lamentablemente creo que me los voy a poner poco ya, son la hoz y el martillo, el símbolo comunista. Yo era muy, muy amiga, no solo por la relación política, yo nunca fui del Partido Comunista, pero tenía mucha relación con él, con Santiago Carrillo, que murió hace poco tiempo, con 97 años. Entonces siempre que había un acto con él me los ponía. Era la hoz y el martillo, muy bonitos, hechos en plata y madera. Los compré en Praga poco después de la caída del muro, que entonces en los países del este empezaron a hacer cosas, gadgets, con asuntos que era impensable hacerlo cuando estaban en el bloque soviético. Y me gustaron tanto, eran tan bonitos, y solo me los ponía en ese momento. Y ahora, claro, ya casi el luto por mi amigo, pues ya poca ocasión va a haber para ponérselos. Los que anda hoy están muy bonitos, tienen una historia especial, son, para contarle a la gente, son como yo sombreritos. Traté para venir a Costa Rica, porque después de Costa Rica voy a Panamá y a Nicaragua, traté de buscar una cosa. Entonces son unos sombreros de paisa, no sé, como del campo, de tal, no sé, me pareció que podían ser ad hoc. Pero he traído palmeras, he traído
cosas para Caribe, para Centroamérica, ¿no? Procuro geográficos. Y como no sabía que iba a venir a la radio, porque esto felizmente me han llamado y me ha encantado por venir a conocer la emisora y por estar con todos los oyentes, compartir este rato, pues hubiera traído algo relacionado con la radio, pero no sabía cuándo salí de España. Y realmente, ¿cómo ha visto al país? Porque usted estuvo acá en una oportunidad ya hace algún tiempo, Mucho tiempo. en labores de periodista, sí. Y ahora la está visitando en labores de turista. Sí. Yo vine a acompañar a Felipe González en el primer gobierno de Óscar Arias. Sí. Me encantó y sobre todo una de las cosas que ustedes ya están acostumbrados, pero para mí, cada vez que iba con los presidentes de gobierno, con los ministros de Exteriores y a veces con el rey a algún país, siempre nos recibía el ejército. Claro, era una música, un chundarata, decíamos los periodistas con la música. Y aquí ver que no era el ejército, que eran niños, que era una cosa, me encantó. Esa fue mi primera, no sorpresa, porque yo sabía que aquí ustedes no tienen ejército, pero me gustó la plástica, el verlo en directo. Y me gustó. Luego tuve ocasión de entrevistar, pero eso no fue privado, porque fue periodístico, de entrevistar al comandante Cero. Uh-huh. Al comandante Cero, sí, entrevistarle, pero sobre todo fue ir a cenar a su casa. Nos invitó a través de un periodista amigo mío de Radio Nacional, que era corresponsal aquí en Costa Rica, se casó con una tica incluso, y bueno, él le conocía y a un grupo de periodistas que venimos en ese viaje nos llevó y fue curiosísimo. Bueno, yo lo encontré medio loco, espero que no nos esté oyendo, un poco loco. Todavía lo seguimos encontrando un poco loco. Sí, créame que bien. los oyentes o sea, no que están... lo puedo decir, ¿no? Lo puedo decir. No están muy extrañados. disparatado. Yo además venía de Nicaragua, de estar con todos sus antiguos compañeros, pero fue tan divertido, porque para un periodista, un personaje de estos que ha vivido tanto, que no tiene pelos en la lengua, que te cuenta cosas, que te cuenta cómo me lo enseñó el reloj de oro que le habían regalado, porque cuando entraron en el palacio, entre las cosas que se quedaron fueron unos relojes de oro y al comandante Cero le tocó el más grande. Y era un reloj, en España decimos pelucos, porque son los que allí, sobre todo gente de Marruecos, que viene mucho a España, vende relojes, todos de mentira, pero brillan mucho, y cuando más de mentira son, más brillan. Y era un poco ese reloj, y me hizo mucha gracia. Me dijo que su nombre, Edén, que a mí me parecía muy bonito por el Edén, por el cielo, me dijo que no tenía nada que ver con eso, que a su mamá era muy pro-británica y que en aquella época al que él nació, no sé si ustedes lo sabían eso. No. Me están poniendo cara de sorpresa. Estoy que a mí me sorprendida. divirtió, pues que era el primer ministro británico, era Anthony Eden, y le puso el nombre del ministro británico. Yo creo que nos sorprendemos porque aquí, digamos que el comandante, cuando lo vemos o lo escuchamos, no pensamos en el paraíso necesariamente. No. No, yo por el nombre, por decirle Claro. algo, dije, qué nombre más bonito. Es un nombre bonito, sí. Sí, definitivamente. entonces esos fueron mis contactos. Luego ahora he tenido oportunidad de venir con amigos mexicanos, amigos de Costa Rica, y estoy encantada de estar aquí. Y bueno, es un país ¿Anda de tranquilo. vacaciones? Sí, es un país tranquilo, es un país, bueno, pues que está creciendo. Bueno, lleva ya mucho crecimiento si comparas con lo de del istmo centroamericano, y yo me siento muy a gusto. Ahora, española, pero que ha estado viajando por todo el mundo durante las últimas décadas. Uh-huh. ¿Cómo está viendo la tendencia política en nuestros países? Porque usted se autocalifica, por lo menos nos lo dijo ahora antes de entrar a los micrófonos, de izquierda. Sí, yo soy de izquierda, lo he sido toda la vida y yo creo que ya pues me moriré así. Pues claro, es que es todo el continente, ¿no? Por no centrarnos en el istmo. Vivió tanta violencia, tantas dictaduras, tanto eso que yo he tenido oportunidad de conocer alguna y algunas de conocerla en el momento. En Chile tuve la gran suerte de asistir a la campaña del plebiscito del no en el 89, en octubre del 89, para echar a Pinochet, porque yo no había pisado Chile privadamente, porque hasta que no se fuera el Pinocho, como decíamos. Y me mandaron de la televisión española para cubrir esa noticia, que fue algo impresionante. Luego estuve también en la toma de posesión de él. Es decir, que he conocido ya casi las postdictaduras, ¿no? Y me parece que lo que está pasando en toda esta zona es maravilloso, sobre todo por el crecimiento, más o menos, unos países más que otros, no se puede generalizar, crecimiento económico que están experimentando, que conlleva un crecimiento social, y para que la gente pueda estar pues más satisfecha. Y los gobernantes, pues nosotros ahora estamos viviendo una experiencia terrible en España. Por eso se lo preguntaba, porque aquí nosotros somos muy quejones, ¿no? Sí. Nos quejamos mucho de nuestra realidad, de lo que vivimos todos los días, de lo que nos hace falta, de lo que los políticos dicen, lo que no dicen. Sí. Pero ustedes allá están realmente viviéndolo de cerca. Nosotros estamos viviendo una situación muy, muy, muy complicada. Nos vino un poco impuesta por la crisis mundial, nos tocó la crisis mundial, la crisis europea y la crisis
particular de España, la crisis económica, y eso tocó con un gobierno de extrema derecha que la manera de gestionarlo ha sido siempre favoreciendo a sus amigos, a sus electores, que es la derecha. Entonces, fastidiando al más humilde, al más pobre, al más disconforme socialmente, y afortunadamente ni se ha incrementado la delincuencia, ni ha habido problemas, más que la gente lo está pasando muy mal. Hay un desempleo brutal, un 26% de desempleo general, altísimo, del cual un 47% es desempleo juvenil. Y en ese contexto, ahora que hablamos de sin filtros, sí, la prensa que es necesaria, la prensa que las personas verdaderamente a veces nos vuelven a ver como diciendo, yo no puedo preguntar, pero pregunte usted, y por favor, si no le contestan, vuelva a preguntar, sí, sea incómodo. Sí. ¿Cómo ha evolucionado ese papel de la prensa entre esa transición, sí, y cómo están ahora? Yo empecé a trabajar mientras estudiaba todavía en la universidad los 3 últimos años de Franco, porque en mi época teníamos muchas dificultades, estábamos en la universidad, pero no aprendíamos inglés porque nuestra primera lengua del colegio era francés y hacía falta aprender inglés. Teníamos que aprenderlo por nuestra cuenta. No podíamos hacer máster, no teníamos el gran conocimiento que tienen ahora los estudiantes, pero teníamos trabajo. Incluso en la universidad ya nos salía un trabajo para después. El periodismo ahora está francamente mal en España desde el punto de vista laboral, también de otros, pero sobre todo el laboral que estamos hablando. Y yo pude compatibilizar mis últimos años de universidad con los 3 últimos años del franquismo, que fueron apasionantes porque felizmente murió, aunque murió en la cama, ¿no? Pero murió, se acabó. Sí. Y luego me tocó toda la transición democrática, el gobierno de Adolfo Suárez, el gobierno de Calvo Sotelo, el gobierno de Felipe González y el de José María Aznar, luego con José Luis Rodríguez Zapatero. Lo que pasa que en esa época yo tenía otras responsabilidades, ya no era tan reportera, dirigía un equipo en la televisión autonómica de Andalucía. Antes había estado siempre en televisión española y ya no era reportera y no lo seguí tan de cerca. Lo seguí porque seguía haciendo algunos viajes, pero no lo seguí tan de cerca. Es decir, que he visto todo el espectro y lamentablemente yo no quiero decir que los periodistas ahora son peor ni nada, pero en España se está primando la juventud, que está muy bien, y aquí tenemos a mi compañera maravillosa y a Freddy, jovencísimos y estupendos, pero en España se produjo hace 3-4 años un corte, por razones económicas sobre todo, porque claro, la gente que tiene más experiencia, que lleva años, tiene trienios en las empresas, es más cara, digamos, entre comillas, porque lleva mucho tiempo trabajando y porque en otros momentos los sueldos eran mejores. Entonces, al llegar la crisis económica, la crisis del papel en las empresas periodísticas de papel, la crisis de las televisiones, tuvieron que cerrarse algunas televisiones porque es carísima la televisión, y la crisis de las radios, pues entonces han tenido que reducir el presupuesto, y la manera de reducirlo ha sido echando a la gente de más experiencia, de más edad, porque es más cara, y contratando a gente más joven, que no por ser joven lo haces peor, no, es porque tienes menos experiencia. Pero ¿de dónde van a aprender si no tienen a la par Amalia, por ejemplo? Ese es el problema. Por eso a mí cuando me llamasteis para la radio dije sí, encantada. Primero conozco un sitio nuevo para mí, como es un medio de comunicación por dentro en Costa Rica. Luego por vosotros. Y luego por los oyentes, como he dicho. Pero sobre todo también porque a mí me parece que los viejos... En España teníamos unas historietas del abuelo Cebolleta, ¿no? Y yo no querría estar como el abuelo Cebolleta recordando. Pero voy a decir una cosa que no me gusta, pero la voy a decir. La parte pedagógica que puede tener la labor periodística, pues como que me gusta, quizá porque ahora ya estoy jubilada y ya solo estoy para eso, ¿no? Usted tiene que haber tenido un mentor, por ejemplo. Cuando yo escribí mi libro, lo escribí para mí, francamente, porque yo tomaba muchas notas de todo, me gustaba el detalle, dentro siempre de la política. Yo iba a una cumbre europea, las veces que he ido a la Casa Blanca, que he ido muchísimas, desde Jimmy Carter hasta Obama, pues todo tomaba muchas notas de cómo iban vestidas, notas de todo tipo, de curiosidades, porque ¿también? Me parecía que era un momento que España se estaba abriendo al mundo, tenía que enseñar muchas cosas, pero también tenía que aprender. Entonces yo trataba de ser muy detallista por curiosidad, de ser muy curiosa. Entonces todas esas cosas las tenía muy escritas, muy guardadas, y dije, lo voy a escribir, pero lo escribí para mí. Luego me encontré con la gran sorpresa de que la editorial Planeta, que es la editorial más fuerte, me lo publicó. Me salió tan largo, escribí 850 folios. No. 850. Escribí con 2 deditos en mi ordenador, porque yo, como he sido siempre reportera, la tecnología no. Ay, ¿así también? Sí, así, con 2 deditos en el ordenador. Uy, bueno, de eso podríamos hablar. Y entonces tuve la gran suerte de que me lo publicaron muy bien, me redujeron
cortaron alguna cosa, porque había que cortar, pero se portaron también que cuando estaba en 680 páginas, como eso era invendible, redujeron la letra y los bordes. Los márgenes, sí. Los márgenes. Y lo dejaron en 565, es decir, que un tomo gordo, con fotos y todo. O sea, me trataron muy bien el libro, pero para mí eso fue sorpresa, porque yo lo escribí. Pero estoy soltando este rollo para decir que cuando me hacían entrevistas, cuando lo voy contando, me parece que la gente joven que en España, ahora no estoy en España, pero la gente joven que no vivió, que no tuvo la oportunidad de vivir los acontecimientos que yo viví y el periodismo que yo viví. Entonces me parece que contarlo, por eso me gusta, hablo mucho. Y sin duda alguna será un libro que hay que leer. Me hizo Felipe González un prólogo, porque no sé si saben ustedes que Felipe González, entre sus aficiones, sobre todo después de dejar de ser presidente de gobierno, es que hace pendientes, hace joyas. Ah, oiga, eso tampoco lo sabía. Estoy pues aprendiendo mucho. Felipe González le gusta mucho trabajar la tierra, lo que más, siempre, el trabajar con la tierra, con las manos. Entonces empezó con jardines. En Moncloa, cuando fue presidente, puso un huerto. Además, le copió, ¿y él lo atendía? Le copió, cuando podía, claro. Le copió a los israelíes el sistema de goteo. Ajá. Pero lo contaba con un placer, ver melones que salían allí y tal, en Moncloa. Luego llegó Aznar y hizo una pista de pádel, pero bueno, pero él hizo un huerto. Después del huerto pasó a hacer bonsáis. Eso sí será, porque eso era famosísimo. Los hacía él con sus manos. Hizo un curso breve en Japón y los hacía. Y luego los donó cuando salió presidente al Botánico de Madrid. Y después empezó a trabajar piedras grandes. Y ahora ya está en piedras chicas, piedras semipreciosas, ágata y tal, y él hace pendientes. Entonces, como era bastante amigo mío, porque había trabajado siguiéndole mucho tiempo, pues tuvo la amabilidad de hacerme, y él el prólogo lo llamaba Pendientes de los pendientes de Amalia. Es decir, que... Y Amalia ha dicho, si yo ando sin pendientes, siento que estoy desnuda. Amalia Sánchez San Pedro, en Sin Filtros, hoy aquí en Colombia. Vamos a una pausa comercial. El domingo 8 de febrero a las 7 de la mañana, edición número 34 de la carrera internacional La Candelaria. Salida en la Dos Pinos, La Lima de Cartago y meta en el Parque de Paraíso. La carrera número 1 en el ranking FECOA a nivel nacional. Inscripciones en tiendas Penny Lane, Multiplaza del Este, Escazú, Mall Internacional de Alajuela, tiendas Brook Curridabat y Pavas. Estudio fotográfico Artavia en Paraíso. Momi Sport en Cartago. Winners Store en Heredia o en la línea www.secure.grupopublicitariocr.net. Info 85350991 o en www.deportivascandelaria.com. Regresamos con Sin Filtros. Colombia. Un país en sintonía. Y el que no está en sintonía no sabe lo que se está perdiendo. Son las 2:47. Estamos seguros de que usted está disfrutando tanto como nosotros de las anécdotas de Amalia Sánchez San Pedro, una periodista que nos está revelando en su estilo Sin Filtros lo maravilloso que es este trabajo. Tenemos que decirlo, Amalia, escogimos el mejor trabajo del mundo. Sin ninguna duda. Yo no lo hubiera conocido a usted si yo no estuviera... Y yo lo mismo. ¿Verdad? Además, no nos hubiéramos conocido. Yo me sorprendí durante años de que me pagaran por hacer lo que me gustaba. Por preguntar. Por hacer lo que me gustaba, Pero por estar en el sitio. Estar en el sitio, pero además, ahora usted habló de que acompañaba a presidentes, ministros, etc. Y a veces a los reyes cuando había viajes con un ribete político. ¿Y qué tal esos viajes con los reyes? Pues muy aburridos. Me gustan más cuando es una cumbre o una bilateral o cumbres europeas o cumbres internacionales, cumbres iberoamericanas. Porque realmente la actividad es muy protocolaria, muy de la fiesta a la embajada, el no sé qué. A mí me gusta más estar eso, pues ir a Estados Unidos, ver al presidente, y además a mí tuve la gran suerte que con la televisión española, además en todos estos años, ahora ocupan muy poquito las cámaras, pero en esa época yo trabajé incluso con magnetoscopios, no con cine porque no soy tan antigua, pero casi con vídeo, pero entonces mis compañeros de sonido me dejaban entrar a mí. Entraba el cámara y yo. Ellos decían, no, entra cámara y sonido, pero tú que lo vas a ver y lo vas a contar. Entonces tuve el privilegio de ver el Salón Oval muchas veces, de estar en la cumbre de Tiananmen, cuando pasó lo de Tiananmen en China. Es decir, yo tengo vivencias que hubiera pagado. Sí, sin duda alguna es una profesión que nos apasiona a todos. Estas semanas que han estado tan llenas de noticias, de hecho el año comenzó con una noticia que puso a todo el mundo a opinar de libertad de expresión, de periodismo, de humor. Sí. Y cuando sucedió esto, le voy a contar, yo llamé a mi mamá directamente, que nunca la llamo por una noticia que veo en la televisión, y le dije, ma, ¿te puedes imaginar? Y no me dejó ni terminar, me dijo, no, Dios libre, jamás que a ustedes les pase.
creo que la gente tal vez pensó que se le dio mucha importancia porque, son periodistas hablando de periodismo. Ya. Son periodistas que les duele porque le pasó a uno como ellos. Y en otras cosas no les duele tanto. No sé, si no sé si ahora que todo el mundo con su teléfono puede ser reportero, que todo el mundo puede escribir un blog y opinar y entrevistar. Sin ninguna duda, ahora es el momento de la comunicación. Yo pensaba que la gente se iba a identificar más con nosotros y no sé si como periodistas les hemos quedado tan mal que les resultamos antipáticos. O más bien nos están haciendo un reclamo de, la verdad, ustedes no preguntan tanto como yo esperaba y por eso a veces la gente se declara periodista ciudadana. Yo no decir, como he apuntado muy poquito antes, que los jóvenes por ser jóvenes son peores, ni muchísimo menos, todo lo contrario, y además tienen tanto tiempo para aprender que serán mejores y más medios para aprender. Pero en España se ha producido el fenómeno. De entrada tenemos un presidente de gobierno, no se lo ha inventado él francamente, pero él lo ejerce, que hace declaraciones. No hace ruedas de prensa. No da ruedas de prensa. Da, pero vamos, tiene que caer el misterio porque nunca da ruedas de prensa. ¿Qué es que no le gusta contestar? No le gusta contestar, no le gusta que le pongan un hombrete. Entonces, claro, tampoco. Eso dificulta bastante porque hace declaraciones. De pronto dice, voy a hacer una declaración institucional, allí vas y te vas con tus cámaras, tus micrófonos y tus bolígrafos a tu casa con lo que ha querido decir sin poder contrastar. Lo puedes contrastar con la oposición, pero claro, no es un contraste, simplemente una contrarréplica. Entonces, claro, eso ha hecho también, si el principal representante de la nación ya marca esa línea, pues también como que queda poca gana, o gente que no se atreve. Entonces, yo veo ahora a mis compañeros menos combativos que en mi época, y no digo que sea mérito nuestro, quizás a nosotros nos tocó, claro, yo tenía 21 años, iba a los consejos de ministros de Franco, y era preguntona. Que no estaba Franco, sí, porque he sido siempre muy curiosa. Como decían, ahí viene Amalia, la preguntona insistente. Bueno, había un ministro de Exteriores en la época de Franco que me llamaba, allí hay un adjetivo puñetera. ¿Qué puñetera eres? Sí. Como muy picajosa, muy que arma pleito. Pero este era muy fino porque era diplomático y entonces me decía, Amalia peinetera, por no decir puñetera. No. Luego me tocó una época curiosa que durante varios años era yo la única mujer. Por ejemplo, a mí me regaló Saddam Hussein una alfombra, pero no me la regaló, me la dio, así. Yo tengo una alfombra en mi casa. De mano de él, propiamente. Un viaje con Adolfo Suárez, el primer presidente democrático, fuimos a Irak, porque en aquella época éramos todos muy amigos de Irak y de Saddam Hussein. Y entonces era yo la única mujer que iba. Y a todos le tenían un sable, a todos pensaban que solo iban hombres, los países árabes, dentro que en ese sentido era más abierto. Irak, el Irak primero de Saddam Hussein, y a todos les tenían regalados unos sables de esos con muchos pedruscos dentro. Y claro, no habían calculado que había una mujer. Y entonces cogí una alfombra pequeña que tenía por allí y me la regaló. Dijo, no se va a ir de vacío, ¿no? ¿Y tiene la alfombra tengo todavía? La alfombra, sí, la tengo en un altillo, porque ya a mi edad, ya con el corre no conviene poner alfombras en la casa, pero la tengo. Entonces, bueno, que me tocó que en muchos sitios era yo la única mujer, ¿no? Adolfo Suárez nos llevó a los 3/3 de la Legión, un cuerpo de élite así combativo que tenemos en España, que entonces estaba en África, en el norte de África, y lo mismo, ¿no? Pues tenían preparados para los hombres una guerrera, una chaqueta militar, un verde muy bonito, y a mí no había nada para mí, y entonces me dieron un pañuelo, ¿no? O sea, que me ha tocado cosas curiosas también por el hecho de ser yo la única mujer durante unos años, sobre todo al principio, luego ya sí, luego tengo compañeras, tal. Y ha sido muy conocida usted porque de lo poco que hemos podido indagar sobre su biografía, precisamente gracias a estas redes sociales que hoy día todo el mundo utiliza. Es que yo no estoy ni en Twitter, ni en Facebook, ni nada. Pero sí está usted en muchos comentarios de colegas, sí está usted en muchos comentarios de literatos españoles, sí está usted en muchos comentarios de blogs y de medios. Francamente no me he molestado nunca en mirar. Bueno, si yo le enseñara a Twitter, cuando usted pone Amalia Sánchez San Pedro, las veces que usted sale su nombre. Para meterse conmigo, debería tener las orejas, como decimos aquí, cuando alguien está hablando de uno, tiene las orejas calientes o rojas. Que voy a tener que poner la antena mejor. ¿Y qué está haciendo ahora entonces? Porque me dice usted que se encuentra... Sí, a ver, yo ahora tengo 64 años.
y podría seguir trabajando porque tengo vitalidad y curiosidad, aunque ahora francamente no me gusta mucho cómo está el periodismo en mi país, por las empresas periodísticas, por las dificultades que hay, una cierta censura empresarial. Ahora la censura no es política, es empresarial. Pues si a ti te compra un banco, como no has tenido dinero, pues con ese banco y con las empresas que paga ese banco, que son muchas, no puedes ni mencionar. Y ahí hacemos el programa como al banco le gusta. Claro, exactamente. Entonces, por eso no me gusta francamente cómo está el periodismo, y la política pues tampoco. Y bueno, llegó un momento, se produjo ahí un cambio en mi empresa, decidieron, por lo que decía antes, bueno, pues te vamos a poner a hacer otra cosa porque sales muy cara, vamos a poner a otra persona y tal. Dije, no, me vais a poner en la calle. Divinamente, felizmente, tranquilamente, me vais a indemnizar. Mi madre está muy mayor, me dedico a cuidarla una parte porque no vive en Madrid, que es donde yo vivo. Tengo un montón de amigos que los voy a visitar por el mundo, como fue el caso de ahora. Y bueno, siempre hay cosas que hacer. Y si me llaman para dar conferencias, predicar, que digo yo, si me llaman para predicar, voy. Y además voy gratis et amore, porque me gusta. ¿En alguna de esas coberturas periodísticas sintió su vida en peligro? ¿Alguna fue particular? Y se lo pregunto sobre todo por el hecho de ser mujer, porque a veces cuando a uno como reportera lo enviaban a... Era la última opción porque como sos mujer, mejor no te mandamos porque hay gases lacrimógenos. No, yo francamente esa experiencia no la tengo. Yo debo decir que a pesar de las mujeres profesionales, todos los problemas que tenemos, bueno, yo decidí no tener hijos. Eso me dio mucha libertad. Me dio mucha libertad, claro, y siempre estaba disponible. Cualquier viaje, cualquier momento, de madrugada, de día, de noche, con pantalones, con las chanclas, con lo que haya que llevar, corriendo. Y peligro, la vez que más en la guerra de Bosnia. Yo iba acompañando en un grupo, una misión del ministro de Asuntos Exteriores español, que en ese momento, en el año 95, España presidía la Unión Europea y el ministro del país que preside es el presidente de la Unión Europea de turno por los 6 meses. Entonces, a la guerra de Bosnia, en pleno conflicto brutal, en Sarajevo, disparaban a todo lo que se movía. Se ponían los francotiradores a la caída de la tarde en la gran avenida de Sarajevo, y disparaban. Entonces nosotros íbamos con ACNUR, que es la organización de refugiados, que era la que ponía los coches blindados, y gracias a que eran los coches blindados lo podemos estar contando, porque hubo una ráfaga, un tableteo de 9 disparos y el ministro de Exteriores está vivo porque justo a la altura de su nuca había 3, pero el blindado nos salvó. Es la vez que francamente más susto pasé, porque además cuando llegamos ya al Hotel Holiday Inn, que es ese que habéis visto en la televisión, partido, que lo partieron por la mitad, pero no de arriba abajo, sino de un lado a otro. Y el lado de que quedaron las habitaciones enteras se usaba sin sábanas, sin luz, sin nada, y el otro lado destruido. Pero el chiste es que yo tenía que ir a la televisión. Esto pasó como a las 8 de la tarde, hora de España. Y el telediario era a las 9, el informativo era a las 9. Entonces yo tenía que llevar, porque mis compañeros de radio con un teléfono medio se apañaron, pero yo tenía que enseñar esas imágenes para que mi madre, entre otros, supiera que estaba viva. Estaba pensando y luego en su la mamá. madre del ministro y la madre de todos los demás, pero yo pensé en la mía. Y entonces, yo no soy valiente ni nada de eso, ni especialmente arrojada, pero de eso que te sale el chip o el periodista que llevas dentro, curioso, el novelero que llevas dentro, que yo tenía que llevar esa pastilla. Entonces ya no había más blindados para mí, porque se iban con el séquito del ministro. Y entonces a un pobre soldadito danés le dicen, tienes que llevar a esta señora a la televisión y a su cámara que va a hacer de montador para hacer una edición mínima. Y claro, el soldadito debió maldecirme porque, claro, le tocó eso. Si no hubiera estado yo allí, él hubiera estado allí metido, a resguardo. Y entonces volvimos a pasar por la avenida de los francotiradores, otra vez, ya más de noche. Y yo agarré la cinta de vídeo, me la puse, yo no sé, para protegerme el corazón, el pecho, yo qué sé qué, uno me agarré. Dice, y llevo el reportaje, que no me lo toquen. Exactamente, Claro. por eso digo, a lo mejor lo que me protegía era el corazón, pero bueno, pero yo me agarré y fuimos haciendo zigzag para que por lo menos lo tuvieran más difícil los francotiradores. Llegamos a esa tele, unos muchachos maravillosos con sacos terreros, la tele totalmente rota, lo habréis visto en televisión porque salió mucho. Y allí logré mandar mi pastilla y luego yo cuando me quedé de noche dije, pero estaría yo loca, ¿cómo? Pero bueno, es que en ese momento la adrenalina, no en ese momento la misión por eso del digo periodista. Que yo soy especialmente. Eso fue duro. ¿Qué dijo la mamá? Bueno, mi madre hablé días después. ¿Cómo y se nada, llama mejor. ella? Amalia, igual que Amalia. yo. Sí. Doña Amalia estaba pálida esperando que llegara. Sí. No, mis hermanas a lo mejor ese día no la dejaron ver el telediario, por si acaso. Y del telediario podemos hablar después de la siguiente pausa, porque peinetera no siempre solamente con los diplomáticos, también en los medios de comunicación. Vamos a una pausa comercial.
Premundial de Fútbol 5, Dubái, eliminatoria Costa Rica 2015. El campeón representará a Costa Rica en la final del Mundial en Dubái. Inscribe a tu equipo y tendrá la oportunidad de viajar con los gastos pagos. Inscripciones en www.eventosdeportivos.com o en info@eventosdeportivos.com. Patrocinan Banco Nacional, United Airlines, Desafíos Travel y Grupo Romoy. Te invita Columbia. Organiza Edisa, los mejores en producción de eventos deportivos. Más información al teléfono 2290-0440. Regresamos con Sin Filtros. Colombia. 3 de la tarde con un país en sintonía. ¿Sabe qué pasa? Que esta es una de las profesiones que le permite a uno vivir muchas vidas, conocer muchas personas y sentir que uno está ayudándole o aportándole algo a los demás. Yo quería preguntarle a Amalia si cuando salió de la televisión, ¿cuál fue la reacción del público? Porque mucho y se lo digo ahora que usted nos hizo el favor de llamarnos jovencitos. No, vamos, es prosa descriptiva. Si nos estuvieran viendo se darían cuenta. Creo que muchos de los reproches que nos hacen, y nos lo hacemos nosotros también, no crea, es que sabemos que nos falta mucha calle. Y la gente que sí es muy buen lector, el oyente exigente, el televidente que dice, aquí faltó otro ángulo, aquí faltó algo, aquí falta colmillo, le dicen a uno. Sí. ¿Cómo reaccionó el televidente? Porque eso fue una decisión empresarial. No fue que la gente dijo, ya no nos gusta. Pero claro, eso fue la última decisión. Antes de esa, en Televisión Española, también la salida no fue del todo muy amistosa. Un juicio, no. Cuando llegó el presidente Aznar al gobierno, no digo que fuera la primera decisión, pero la segunda o la tercera fue quitarme de en medio. Y además lo sé porque la siguiente empresa que me contrató, el director general, coincidió en una conferencia o algo, presentación de un libro con el presidente Aznar, y le fue con el dedo, atravesó la habitación, según me describió, para recriminarle que me hubiera contratado. Entonces, por eso sé que fue una decisión empresarial. Y por eso leo por aquí que dice, Aznar no me saluda y tardó 1 año y medio en darme la palabra en una rueda de prensa. Sí, 1 año y medio, sí. 1 año y medio en darme la palabra. Yo seguía trabajando, seguía siendo reportera para otra empresa y nunca me pedía la palabra, nunca me la daban. Y en una cumbre italiana, yo entonces trabajaba para la televisión andaluza. En Andalucía el aceite de oliva es prioritario. Y era una cumbre que era muy seria porque había habido problemas de competencia con el aceite de oliva italiano, que en realidad en mucha parte se producen las olivas españolas, pero ellos lo comercializan y el packaging lo hacen siempre mejor, los italianos, ¿no? Dice Made in Italy nada más. Sí. Y entonces para mí era fundamental. Era en Roma la cumbre y yo me tenían que dar la palabra porque yo para mi televisión tenía que hacer una opinión y a otros periodistas no les interesaba tanto. Entonces yo me pasé la hora y pico con la mano levantada para que me dieran la palabra y no me la daban nunca, pero dije, aquí no me muevo, aquí hay sangre, yo tengo que meter una declaración de este hombre sobre eso. Y al final su jefe de prensa, que tampoco me quería mucho, debió darse cuenta de la cosa y dijo, pero ya se iba, Aznar ya dijo, buenas tardes, ya ni una pregunta más, porque él era muy, muy, muy antipático. Y el otro le hizo así una seña y yo ya pude bajar el brazo, que tuve agujetas varios días, y me dio la palabra, sí, se lo tomó como cosa personal. Yo pienso, yo era reportera, hombre, trataba de ser objetiva, además trabajaba en la televisión estatal, tampoco ahí podías cargar las tintas. Yo cuando he opinado lo que opina Amalia. Cuando he ido a tertulias y todo opina Amalia. Pero cuando hago información, trato de ser objetiva y además mi empresa es lo que me pedía y lo que tenía que hacer. Yo jamás me había metido con él. Pero yo pienso que como Felipe González estuvo 14 años y yo iba siempre acompañándole, como había acompañado a Suárez y a Calvo Sotelo, pero bueno, lo de Felipe, y como ellos querían echar a Felipe González, yo pienso, mis sobrinas eran pequeñas y cuando mi hermana le enseñaba, mira, tu tía en la tele, y a mí me decían, tía, ¿quién es ese señor que se baja del coche detrás de ti? Porque yo salía haciendo una presentación y luego pues empezaba el primer plano de recursos, que es una cumbre llegando en coche, ¿no? Entonces, claro, se me veía. El protagonista, por favor, Felipe González, pero yo era la que para la televisión estatal retransmitía. Y yo pienso que a Aznar eso se le quedó aquí y dijo, bueno, pues ya que le hemos echado, a ver si está también. O sea, que usted podría considerarse que le veían como una periodista incómoda. Completamente, me echaron, que es lo peor que se puede hacer de una persona, dejarle sin trabajo. Ahora me vino Dios a ver, como digo. Yo siempre pienso, cuando me pasa algo así, bueno, el mundo es el que se equivoca, yo pa'lante. Y dije, ellos se lo pierden. Y entonces empecé a ganar más dinero, a colaborar en más sitios, o sea que en el fondo me hizo un pequeño favor. Yo seguía haciendo lo mismo, mi trabajo, y como me
contrataron para hacer tertulias, que ahí iba Amalia Sánchez San Pedro, no iba la periodista de la televisión estatal, ahí me metía con él a modo. Ahí sí que podía, le llamé canijo, me metí con él porque era opinar. Y entonces opinaba. Y es curioso. Salió perdiendo, porque en la tele española jamás. No, y es curioso, porque aquí, por lo menos a nivel de gremio, cuando uno ve la televisión española, generalmente uno ve periodistas muy aguerridos, ve esos foros de desayunos de televisión española, por ejemplo, donde hay siempre los dos bandos y permiten como una especie como de intercambio de opiniones. Jamás me imaginaría yo que en el trasfondo, que en las vísceras, se diera este tipo de situación. Sí, sin duda. Yo no estaba entonces no había tertulias más que en Telecinco, que es la que me llamó para hacer tertulias. Yo empecé a trabajar en la televisión de directora en Madrid de la televisión de Andalucía, pero me empezaron a llamar de otras empresas. Pero cuando decías cómo reaccionó la audiencia, bueno, la audiencia, bien, pero yo tuve un juicio con Televisión Española, porque les llevé a juicio, y vinieron 2 exministros, diputados naturalmente de la izquierda, aunque de los de la derecha. Yo llevaba haciendo mucha información con la derecha, con la izquierda, había hecho campañas electorales con todos, y en la tele tenía que ser objetiva, o sea, no podían... mi trabajo no digo que fuera del todo impecable, pero no podían decir, luego sí. Se presentaban los hechos. Y muchos me vinieron a apoyar, pero no podían hacerlo en público. Pero a mi juicio vino muchísima gente, salió en todos los periódicos, yo tengo un dossier de aquello que no era para tanto, porque yo era una reportera, ¿no? Pero ya era un personaje, ya era una persona que de una otra forma... La gente es muy, no sé, en eso es muy gregaria, yo no me considero personaje para nada. El periodista no es protagonista. No, y además menos mal que no lo somos, porque así estamos en todos los caldos, porque el protagonista está solo en lo suyo, nosotros estamos en el suyo, en el del otro, en el del otro y en el de que viene después, nosotros les vemos pasar. Pero hoy día pasar tantos ya. Es curioso porque hoy día sí se nota mucho en la profesión como si el periodista busca ser protagonista. Sí, también tenemos allí, por supuesto, esos que se creen la pomada para el cáncer, ¿no? Pero eso está en la condición humana y cuando trabajamos cara al público se presta a mucho indocumentado, que parece otra cosa, que aparenta otra cosa. Eso se da muchísimo, por lo menos en España, gente que no sabe hacerlo con un canuto, pero le pone un poco de alegría a Macarena y ya tiran para adelante, ¿no? Eso se da muchísimo. Bueno, se da mucho en el periodismo. Leticia era presentadora de televisión y terminó siendo lo que es hoy. Sí, bueno, allí mira, Freddy le hizo la pregunta que si la conoció. Sí, la conocí. No coincidimos trabajando porque ella es mucho más joven que yo. Pero sí, y luego he tenido ocasión de almorzar algún día con cuando eran príncipes. Desde que es reina todavía no, porque yo ando para arriba y para abajo y no hemos coincidido en nada. Pero siendo princesa ya de Asturias y casada, me tocó hacer la retransmisión de su compromiso, que imágenes aquellas cuando le mandó callar al príncipe vestida de blanco Armani. Bueno, ahí estaba yo con un frío que pelaba ahí dando. ¿Y cómo reaccionaron todos cuando ella... Pues yo como la conocía sabía que era así. Ella es una persona muy perfeccionista. Es tan flaca, no tiene anorexia ni nada, come bien. Porque en la revista de color sale, ¿no? Del puro nervio que tiene. Ella, bueno, su madre es muy flaca, sus hermanas son muy flacas, es de familia. Pero ella es que es tan perfeccionista. En la televisión se comía los codos, todo le parecía que lo había hecho regular. Y era... Es así. Y entonces, claro, el gran papel para el que le tocó casándose con este muchacho, pues ya suponía que... Y entonces ahí porque se le notaba muy aplomada frente a la cámara. Claro, sí, frente a la cámara, era estupenda. Y ella decía pero lo que quiso decir, y luego se ha visto después, cuando le detuvo la mano y quiso... Es que ella era la frase, quería decir, con el apoyo incuestionable, no sé qué adjetivo usó, de la reina. Ella quería ganarse a la suegra, hablando en plata. Que dice que es muy difícil ganársela, por claro, cierto. Y entonces la reina además es como es, los reyes no querían que se casara con ella. ¿Y cómo es? Pues una persona demasiado... A mí me gusta la gente más suelta, más... Ella, os voy a poner un ejemplo. En un almuerzo en el Senado, cuando estaba ya casada con el príncipe, pero todavía no era reina, pues me tocó a mí en su mesa. Eran unos premios que dábamos, yo era jurado de unos premios de un periodista que murió ya muy famoso y tal. Y entonces, bueno, pues luego en el café se distendió, estábamos hablando más así. Y había una periodista que había tenido una niña y ella había tenido a Leonor, a la princesa de Asturias, o a la segunda, ya no recuerdo. Acaba de ser madre, entonces se pusieron a hablar de cosas de madre y era un aburrimiento. Y entonces yo, como para romper el hielo, le dije, a ver, pero Leticia, hablando en plata, ¿tú no echas de menos este oficio? Es la pregunta que me muero porque alguien le haga. ¿Usted se la hizo? Se la hice. Hay que ver la respuesta. Y hace así, pero bueno, es que me hubiera encantado tener la cámara allí para hacer todo. Hace así, se vuelve hacia mí y dice, por Dios, Amalia, se transforma. Por Dios, Amalia, yo trabajo por España.
Y cuando uno trabaja por España, no puede detenerse en otras cosas. Dije, menuda imbécil. ¿Cómo me puede dar esa respuesta? Pero, por ejemplo, en una rueda de prensa sí, pero ahí estábamos entre colegas. Pero era un acto oficial de Senado y tal, pero en ese momento era corrillo. Es que la Leticia que yo recuerdo... Esa es la explicación que os doy. A mí no me gusta la gente así. La Leticia que yo recuerdo decía que ella... cubrir una guerra, ir donde estaba la acción, claro. Que eso de la por eso llenaba, se lo pregunté. Y cuando de repente la veo claro. que se va a casar con el futuro rey de España, yo vi en ella a muchas amigas reporteras, a todos los que nos mueve la noticia, y claro. yo decía, ¿cómo irá a ser esta muchacha? Qué valiente. Bueno, pero la respuesta... Yo dije qué tonta, porque se lo va a pasar mejor. Pero bueno, depende de lo que una persiga, ¿no? Yo la veo muy ambiciosa en el sentido del bueno y el menos bueno, ¿no? Ambiciosa porque ella quería seguir para adelante, en fin, era una chica... Pero ya cuando se le pusieron a presentar el telediario, porque ya el rey, el príncipe le había echado el ojo en una cena de periodistas, además, se conocieron. Y entonces dijeron, ya no la queremos tener para arriba y para abajo, no le vaya a pasar algo, ¿no? Y entonces la pusieron de presentadora. Le quitaron. Pero era mucho más feliz Creo, yo estoy convencida que era más feliz cuando iba... A ella no le tocaron grandes cosas porque no estuvo mucho tiempo. Pues, no, fue muy rápido, pasó de la pantalla al altar. Poco tiempo. Y además una cosa que le tocó, yo decía, ¿y esta chica con lo buena reportera que es, cómo hace eso? Pues por ejemplo, unos carnavales de Canarias, que es todo plumerío y tal, como que no me pegaba, ¿no? Lo hacía muy bien y tal, pero como que digo, bueno, pues si puede hacer otra Era pura cosa. Belleza, pura cosmética. Ahora, no sé si... No, es buena profesional, Perdimos una buena periodista. formada, ella estudia, ella rigurosa. sabe todo, y en ese sentido yo la veo muy nerviosa por su papel, no lo vaya a hacer mal. Quiere decir que entonces perdieron una buena periodista, pero ganaron una buena reina. Probablemente sí, porque yo creo que acercó a esa familia un poquito, sobre todo a su marido, un poco a la gente más. No sé si con mucho éxito, pero ha tratado de acercarle a una realidad que no lo conocían, ¿no? Ella es de una familia muy humilde, nieta de un taxista. ¿En algún momento la llegaron a comparar hasta con Lady Di? Se hizo a sí misma. No, tanto no. En empatía. No sé. A mí me cae bien, creo que va a ser una buena reina porque se lo estudia todo tanto que al final lo va a lograr, ¿no? Y eso es servicio a España, es un trabajo. Vitalmente, pero bueno, ya os he descrito, cuando uno trabaja por España, ¿cómo se puede decir eso, no? Una periodista contestando eso. Una periodista de otros periodistas que no están con las cámaras. Bueno, yo estoy feliz de que alguien le hizo la pregunta. Sí, y pero me resolvió una... Y porque es muy poco probable que yo pueda hacérsela. Bueno, no sé, tal vez igual. Lo que pasa es que ella, claro, los reyes tienen un papel y además estos, con todo lo que ha pasado en la corona, con su padre, las hermanas, todos los cuñados, pues están ganándose a la gente, Tomándose selfies. Claro, entonces van con pies de plomo. Y ella, pues la han mandado, 3 actos ha tenido ya, sola, ella hablar, en Bruselas uno, otro en la FAO en Roma, se estudia mucho los discursos, pero se ve tan tiesa, sí, no es la Leticia... tanta preocupación por hacerlo. No, siempre era un poco así, ¿eh? Ella como periodista también siempre tenía Muy tensa. Sí, muy tensa. Bueno, aquí no estamos tan tensos, son las 3:12 de la tarde, aquí estamos bien, muy deleitados, muy tranquilos, muy distendidos, escuchando a Amalia Sánchez San Pedro, que está aquí con nosotros y nos tiene totalmente encantados con todo esto. Bueno, tomaros algo a mi salud. Pausa y volvemos. Vamos a una pausa comercial. Acciones pequeñas, acciones grandes, juntas suman. Sumemos buenas acciones. Costa Rica lo merece. Mensaje de Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Regresamos con Sin Filtros. Colombia. 3:13 de la tarde, estamos en 98.7 FM y bien decía mi colega Marianela Cordero que si usted no está en sintonía... No sabe lo que se ha perdido. No sabe lo que se ha perdido. Yo quería hacernos una pregunta. En lo que la gente se está perdiendo de no tenerla como entrevistadora, digamos, regularmente en España, no sé. Porque estoy pensando, yo siempre pienso en las noticias que me pierdo. Entonces, hace 2 semanas hubiera pagado por estar en París. Para quien fuera, como fuera, yo hubiera trabajado de gratis por estar en París, porque uno quiere estar donde está la noticia. Sí, es lo que yo decía. Cuando Barack Obama explica los nuevos términos de relaciones con Cuba, también. Todo. Impresionante. Hace un par de noches vi
para o 3, ya no sé, porque como vamos para arriba y para abajo, vi el debate que hubo en la CNN. Ustedes dicen CNN, nosotros decimos CNN. Pero ya saben a qué me refiero en español, un debate interesantísimo sobre el discurso a la nación de Obama. Había cubanos, había de toda América, fue muy interesante, bien interesante. Yo creo que va a cambiar. Yo no me habéis preguntado por mis personajes favoritos, pero lo voy a decir. Y puede extrañar, pero lo voy a explicar. A mí siempre me encantan, yo digo, cuando los amigos ahora sobre todo me dicen, bueno, no echas de menos, ya me lo han dejado preguntar porque me ven muy feliz. El periodismo, ¿no? O sea, tal, no sé qué, quiénes te gustan. Digo, es que yo los políticos de más de 70 años, de menos de 70 años ya no me interesan. Yo he sido muy feliz trabajando con, aquí no son muy tan conocidos, con gente de derecha, de izquierda, Manuel Fraga, ese sí puede que se fuera conocido, un gran líder que tuvo la derecha. Nunca lo hubiera votado ni le quería como gobernante, pero yo trasciendo. Los personajes interesantes son interesantes y para los periodistas son un filón. Pues para mí, Fidel Castro. He tenido la oportunidad de entrevistarle varias veces, vestido de comandante. La primera vez que se puso de paisano, que no fue ni en Cuba, fue en una cumbre en Copenhague. La gente dice que está muerto. ¿Usted cree que está muerto? Yo pienso que no, pero en algún momento se tendrán que morir los dos. No creo que se va a morir antes Raúl, ¿no? Sí, creo que sí. Por el desgaste que ha tenido. Sí, pero sí, cuéntenos de esos personajes, porque sin duda alguna es pecado mortal no habérselo preguntado. No, pero yo lo digo porque, bueno... Pues, no, cuando usted dijo que Saddam Hussein le regaló una alfombra, yo volví a ver a Marianela y me eché para atrás en la silla. Yo me sentí como la alfombra. Y yo me sentí como la alfombra. Me quedé. Bueno, ahora está ahí entonces en el altillo de mi armario porque no la tengo puesta, no la luzco. Pero cuéntenos de los personajes. No, Fidel Castro es interesantísimo, es lo que digo. Esos personajes que te interesen, hay que distinguir. Yo distingo todo el rato la persona, la ciudadana, la que vota, la que piensa, de la periodista. Y para un periodista que vayas a entrevistar a un señor y que no tenga ninguna prisa, o que no le vayas a entrevistar como en una cumbre que hubo en Guadalajara, en México, que no tenga prisa, no la cumbre iberoamericana, una cumbre que había... Estaban todos sí, era claro. Entonces él todavía salía, claro, él ya no, ahora no va a ningún sitio. Bueno, ahora no tiene caso porque no es presidente, pero su hermano tampoco sale. Dice que pasó lo de Pinochet y Garzón, ya ninguno de estos sale, por si acaso, ¿no? Pero entonces salía y este hombre me encuentra en un pasillo con una amiga que era en ese momento la secretaria de Felipe González, que era así grandona y tal, y se para con nosotros a hablar. Y los policías tirando de él y diciendo, pero usted que me entrevistó anoche y esta es su hermana, estaba convencido que era su hermana, y se para a hablar contigo y te cuenta y no sé qué. O en aquella cumbre de Copenhague, que yo voy a entrevistarle corriendo, una cosa muy rapidita, porque la tengo que meter por la mañana en el informativo de la mañana, y le digo, y comandante, a él le gusta que le llamaran comandante, ¿cómo va vestido así por primera vez? Y me cuenta que es una modista búlgara, una modista búlgara que le ha comprado la tela, que tenía un modelo. Me empieza a contar toda la historia del traje y no tenía ninguna prisa por ir a la cumbre. Es que es el personaje. Estuve en mi pueblo, yo soy de un pueblo, una ciudad, Mérida, bien romana, en Extremadura, al lado de Portugal, en España. Y teníamos un presidente comunitario que había donado bastante dinero para Cuba, para rehabilitación de casas en La Habana. Entonces, la última vez que estuvo Fidel Castro en España, le invitó a mi pueblo. Naturalmente, ahí es que no se contemplaba que no fuera otra enviada especial por muchas razones. Y entonces, el Teatro Romano de Mérida, famosísimo y es estupendo, tiene una audición maravillosa. Una acústica. Y entonces el presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, para explicarle, dice, mire, comandante, estaban arriba, dice, le voy a tirar una moneda y verá. Y tira, entonces ya estamos como el euro, le tira un euro y suena efectivamente. Y dice él, ay, mi amigo, con eso en Cuba hubiéramos comprado 2 morcillas. Bueno, ese tipo de cosas a mí me encantan, ¿no? Esta gente, estos personajes tan... Y esa accesibilidad a esos personajes, ¿en qué marco se daba? ¿Por qué? Porque hablar para muchos periodistas latinoamericanos de accesar a un Fidel Castro... La televisión española abría muchas puertas, no nos engañemos. Y además yo tenía la suerte, trabajamos un equipo de 5. Ahora van 1 y medio, como mucho. Era realizador, productor, montador, redactora que era yo, y ¿quién me falta? 5, no me acuerdo ahora. Bueno, éramos 5 y siempre éramos los mismos. Era el equipo institucionales, que seguíamos al presidente de gobierno, ministro de Exteriores. Para el rey había otro equipo y eventualmente, cuando había un ribete más político, íbamos nosotros también.
Entonces el equipo mío era maravilloso y por eso digo, me dejaban. Ellos eran muy conscientes de que yo era la que lo tenía que ver, que era lo que lo iba a escribir y contarlo, ¿no? Entonces tuve oportunidad de entrar en muchísimos sitios. ¿Qué otro personaje? Pero por la televisión española, ¿eh? Eso no es ningún mérito mío, es la televisión española que abrirá muchas puertas y en este continente donde más. ¿Qué otro personaje? Me gustó mucho Bill Clinton, para mi sorpresa, porque a mí Bill Clinton cuando le había visto en la tele me pareció un señor así un poco gordito, que no es nada gordito. No, ahora ¿Está no. bien? No, ni entonces, pero así coloradito, poco tal, no sé qué. Pero en una visita de Felipe González, una visita oficial, en la rueda de prensa conjunta que hicieron, de entrada es la vez que yo he visto agacharse a Felipe, no agacharse por Dios, sino un poco así, como 2 pasos por detrás. Felipe González era un tipo grandón, guapetón, imponente, siempre muy seguro de sí mismo. Y fue ya la plástica de verle con un traje de seda gris, humo, que le caía a Bill Clinton. Me sorprendió que era muy alto, que no era gordito, que no estaba tan coloradito y que hablaba maravillosamente. Sonríe con los ojos. Hizo un discurso sobre el empleo, que dije, no te van a dejar llevarlo a cabo, pero tú lo has hecho muy bien. Me encantó. Luego le vi en Bruselas en una cumbre europea, 2 años después, en un bar de saxo, allí tocando, y muy claro. bien, sí. Y me gustó mucho Bill Clinton, me sorprendió, ¿no? Porque los demás presidentes americanos, pues, francamente, no. Obama no tuvo ocasión. No. Solo estuve una vez, pero no entré, esa vez no entré en el despacho Oval. Pero me llama la atención que no menciona usted hasta el momento alguna mujer que le haya impactado o entrevistar. Bueno, Michelle Bachelet me gustó mucho. ¿Por qué? Pero no. Es encantadora. Bueno, ella, ¿no? Me pareció encantadora. Además, cuando estuvo de visita oficial en España, la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, organizó una cosa con 50 mujeres en el Palacio del Pardo, el de Franco, pero que ahora se utiliza, es un palacete muy bonito, se utiliza para cosas así. Entonces, 50 mujeres con ella. Entonces tuvimos ocasión de hablar mucho con ella, de estar con ella, y me gustó. Me gustó además que tenía fuerza, que tenía... Es que me preguntas por mujeres, pero es que mujeres en política ha habido tan pocas. Sí. Aquí no, en este país no, y en este continente, y ahora hay muchas, pero no tantas. Entonces, claro, casi siempre, si ya digo, yo muchas veces, muchos viajes, era yo no solo de la única mujer de la panda, ¿no? No, sino tener que lidiar con políticos, con hombres. En España ahora empieza a encontrarse la paridad, pero francamente no digo que sean floreros, porque no lo son, porque hay mujeres estupendas en política, pero no les dan protagonismo. Que es El reducirte a gobierno florero actual al final. está muy bien que tenga el gobierno actual de derecha, que tenga una vicepresidenta. Felipe González también tuvo. Son además muy trabajadoras y muy... Como tenemos que demostrarlo, Sí. pues el trabajo doble no es un tópico, no me mires así. Sí, no, Es totalmente. Es así. No voy a hacer el discurso feminista de las 3:20, pero Mariana lo sabe. Y, Cierto. las Y tres han cambiado las cosas, ¿eh? han cambiado y nosotros estuvimos en televisión, Felizmente. Freddy y yo Sí. estuvimos en una época de nuestra carrera, ya no. Freddy abandonó la televisión hace un poquitos, yo diría que hasta semanas, Freddy, podemos contarlo en semanas todavía. 1 año exactamente. Y yo veo en su rostro una alegría, una forma de disfrutar Sí, estoy su reviviendo. oficio. No, pero además, no estoy viendo una persona que diga, aquellos tiempos de la televisión, cómo los extraño, estoy resentida. No, cuánto de eso sigue siendo el material, no solo para poner en contexto cosas nuevas, y va a seguir haciendo tertulias como esta, o como todas las que vengan, y ser ahora tal vez una corresponsal, Uy. ser una periodista más libre para opinar, para preguntar, y qué rica es la experiencia, porque yo no sé, por eso le decía que gracias por decirnos jovencitos, pero ahora que usted dijo el primer gobierno de Óscar Arias, yo me acuerdo de ese gobierno. No, totalmente, lo Y vivimos. cuando lo vi llegar una segunda vez dije, ya estoy viendo un presidente por segunda vez, Ya, me estoy ya. haciendo grande. Esto está haciendo una vieja, sí. No, pero si yo digo que la experiencia es lo que vas aprendiendo, si cuando llegamos y vosotros ahora os formáis muy bien, os da tiempo estudiar idiomas, estudiar cosas, viajar. Pero en mi época viajar, cuando yo viajé por primera vez fuera de España a los 18 años y engañando a mi padre que me iba a trabajar a Londres, de au pair, en fin, cosas. Había que pelearse con la familia, y como yo encima soy de una provincia de la España más profunda, pues también la pelea doble, siempre, ¿no? Siempre. ¿Y que eso es mérito? No sé, a mí me salía espontáneamente. Yo no me considero ni protagonista, como he dicho antes, ni ningún mérito especial. Lo único que es que teníamos tantas ganas de salir, tantas ganas de ver cosas. Estábamos en una dictadura durísima. Y seguimos pendientes, Amalia. Seguimos pendientes de la todo. noticia. Pendientes. Ya- Hay que estar muy pendientes, muy curiosos. Yo cuando me vienen a ver periodistas, estudiantes, periodistas jóvenes, que siempre los recibo, les digo, curiosidad. Ir al sitio, no hacer, como decía un amigo mío querido que murió,
que ha sido muchos años corresponsal en América, en Argentina y en Colombia, pero estuvo mucho tiempo en Alemania, en la época de la unificación, en la época anterior, en la época posterior, y decía: Amalita, no nos engañemos, ahora se hace periodismo ratonero, de ratón de ordenador. Ahora los periodistas van al ratón de ordenador y buscan y no van al sitio. Esos 5 equipos, el equipo suyo, aquí está. Teléfono a veces. Yo lamento y les digo, salir a la calle, curiosidad, aunque sea una rueda de prensa aburrida, por lo menos ves cómo iba tal, para dónde miraba, las señas que le hacía el jefe de prensa del político. Dicen, sí, es que es muy aburrido, eso me llega por línea, me llega por satélite, sí, cojo mi corte. Hemos perdido eso. Mover el culo. Mover la el cola, culo. decís aquí, ¿no? No, dígalo, está bien. Aquí está totalmente permitido. Estamos sin filtro, ¿no? Estamos sin filtros. Yo me lo he creído. Y está en la Real Academia Española. Claro, sin ninguna duda. Clarísimo. Amalia Sánchez San Pedro, gracias. Muchas gracias. Que no se le pierda el camino, venga todas las veces que quiera. Bueno, gracias a vosotros por permitirme recordar y hacer de abuela cebolleta. No, para nada. Estamos encantados de conocer a una mujer sin filtros. Y fue un honor haberla tenido en 98.7 FM de su Radio Colombia. Sin filtros. Somos como nos oye.